El día de hoy vamos a ver cómo vamos a configurar los pines en Arduino Uno, entradas y salidas. Este video va a ser un nivel básico. Configuración de los pines en Arduino. Comprender la configuración de los pines en Arduino Uno es fundamental para cualquier creador. Estos pines son la interfaz entre tu código y el mundo físico. Vamos a ver la distribución de los puertos en Arduino Uno R3. Vamos a ver esta tarjeta Arduino Uno, ya está la Arduino Uno R4. Sin embargo, vamos a trabajar con esta tarjeta que muchos de nosotros estamos aprendiendo a trabajarla. Debemos recordar que tenemos unos pines analógicos que están en la parte izquierda de la tarjeta. También tenemos unos pines digitales. También podemos analizar la distribución de los puertos en Arduino Nano. A veces podemos utilizar cualquiera de las dos tarjetas para iniciar en el mundo de la programación en Arduino, ya que poseen el mismo microcontrolador si de pronto conseguimos la misma versión. Entonces podemos observar que acá también tenemos los pines analógicos de la tarjeta Arduino Nano. En la parte derecha tenemos los pines digitales y acá tenemos también el pin de 13. También podemos enfocarnos en esta oportunidad en los puertos de la Arduino Uno R3 y tenemos en este caso los pines de alimentación que son implementados para alimentar los circuitos externos conectados a la tarjeta Arduino. Tenemos tierra, 5 voltios, 3.3 voltios, el reset y la referencia para las entradas y salidas como tal. También tenemos los pines analógicos o entradas analógicas que van desde la 0 hasta la 5 y normalmente son usadas para hacer lecturas analógicas entre 0 y 5 voltios. También tenemos los pines digitales que son configurables desde el D0 hasta el D13, como lo observamos acá. Normalmente son configurables como entradas o salidas digitales y pueden usarse para enviar o recibir datos binarios entre 0 o 1 o 0 y 5 voltios. También tenemos dos pines específicos digitales que recomendamos no usarlos en tus códigos de programación, puesto que la tarjeta Arduino los usa para la comunicación serial y programación. Entonces debemos tratar de evitar de utilizar estos dos puertos de la tarjeta Arduino para trabajar con nuestros circuitos o nuestros programas. También pudiéramos revisar el datasheet del Arduino Uno R3. El datasheet normalmente se conoce como la hoja de datos del fabricante y allí se encuentra información importante que detalla el circuito. En este caso es una tarjeta embebida, pero también se puede revisar para los microcontroladores o algún circuito integrado. Podemos observar aquí nuevamente que tenemos los pines de alimentación, algunas descripciones de esos pines como tal y también podemos ver, por ejemplo, el pin Bain, que es el voltaje de entrada, también podemos utilizarlo como pin de alimentación externa. Podemos revisar que los pines de alimentación normalmente, estos de aquí que podemos observar, son cuando conectamos el cable por el puerto USB. Entonces están presentes todos esos voltajes. Sin embargo, también podemos tener ese voltaje de pin de alimentación externa por el pin número 8 de la tarjeta Arduino, el pin que se llama BIN. También tenemos los puertos analógicos de la 0 a la 5 que también se pueden ser configurables como entradas o salidas digitales. Más adelante en otros videos vas a poder ver cómo podemos configurar esos pines analógicos también como entradas o salidas digitales. También el A4 y el A5 son dos pines digitales que se pueden utilizar para la comunicación I2C, que también más adelante vamos a ver ese protocolo de comunicación. También dentro de los pines digitales vamos a encontrar la descripción desde el pin 0 hasta el pin número 13, en el cual observamos que son pines de propósito general que pueden utilizarse como entradas o salidas. También algunos tienen unas configuraciones como estos pines que están acá, MOSI, MISO, Serial Clock, SS, se utilizan para otros protocolos de comunicación. Incluso algunos de ellos tienen salidas analógicas o PWM que se pueden configurar para hacer modulación de anchura de impulso. ¿Cómo vamos a hacer la configuración de un puerto en Arduino como entrada o como salida? Para ello vamos a utilizar la instrucción pinMode, en el cual vamos a validar qué parámetros tiene. El primer parámetro de ellos es el número del pin o puerto y el modo que se va a utilizar.
acá se utilizan dos palabras reservadas que sería input o output. Entonces vamos con dos ejemplos prácticos de cómo podemos configurar los pines de esa tarjeta Arduino. El primer ejemplo que tenemos, cómo vamos a configurar el pin como entrada, en este caso el pin de 2. Entonces lo primero que vamos a utilizar es la instrucción pin mode. Escribimos el número del pin o puerto y en este caso vamos a escribir el modo que sería entrada input. También tenemos el otro ejemplo en el cual vamos a configurar el pin de 3 como salida y la primera instrucción es la palabra reservada pin mode. Escogemos o seleccionamos el número del puerto y seleccionamos en este caso el modo que sería salida, que sería out. ¿Cómo podemos nosotros hacer para configurar los pines de la tarjeta Arduino de otra forma? Y es usando una variable. Para ello vamos a crear dos variables tipo entera. Una de ellas se va a llamar salida, que va a albergar el número 13, y otra variable tipo entera que va a llamar entrada y va a asignarle el número 2. Estos dos van a ser los pines que se van a trabajar para la configuración. Luego en el void setup, que es donde se van a hacer las configuraciones de los puertos, escribimos la instrucción pin mode, en este caso salida se va a reemplazar por el 13 y va a quedar como output, que sería salida. Y después vamos a colocar pin mode entrada y le colocamos el parámetro input para hacerlo como entrada. Esta entrada es como si estuviese aquí el número 2. Esta es otra forma de hacerlo, la configuración de los pines usando una variable. Otra forma es usando una constante. También podemos utilizar una constante tipo entera, en este caso salida igual a 13 y entrada igual a 2. Y lo mismo hacemos en la instrucción de pin mode para tanto salida como entrada. Se pueden configurar como constantes porque, como su nombre lo indica, los pines en un programa normalmente no van a variar su configuración. Entonces en este caso se puede configurar como una constante y no como una variable, como lo hicimos en el caso anterior. Otra forma es usando la sintaxis define. Define se utiliza también para hacer definiciones. En este caso vamos a decir que define salida va a ser 13, es como una equivalencia o un sinónimo. Cuando se escriba la palabra salida va a equivaler al 13 o el 13 también va a equivaler a salida. Es otra forma de definir nosotros las constantes. Entonces también se puede hacer de esta manera y lo mismo en el void setup se va a encontrar pin mode salida, output y pin mode entrada input. Sin embargo, se aclara que de las tres formas para configurar los pines, la mejor de todas es la que utilizamos las constantes. La mejor forma de ellas sería esta que hemos presentado anteriormente. Vamos a hacer esto rápidamente en el IDE de Arduino. Debemos recordar que lo primero que hacemos nosotros es abrir un nuevo sketch, y cuando abrimos un nuevo sketch en Arduino automáticamente nos aparece a nosotros dos funciones que no debemos borrarlas, siempre deben estar presentes en cualquier sketch o en el programa que vamos a desarrollar, que es el void setup y el void loop. Entonces para ello vamos a crear una variable tipo entera. Más adelante en otros videos vamos a ver los tipos de variables, que va a ser in salida, y le vamos a asignar el número 13 a esa variable, también in, que va a ser entrada, y le vamos a asignar el número 2. Ahora en el void setup lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada de sintaxis pin mode, y en este caso sería la primera, que sería salida, coma, y la palabra reservada output. Debemos recordar que Arduino, el lenguaje de Arduino, está basado en C, y en este caso es un lenguaje sensitivo, que quiere decir que detecta mayúsculas y minúsculas. Si la palabra es en mayúsculas, hay que escribirla en mayúsculas. Y vamos a escribir la siguiente palabra, pin mode, y en este caso sería entrada, coma, input. Podemos compilarlo. Vamos a verificar si tenemos algún tipo de error. En este caso hemos verificado que no hay ningún tipo de error, ya se compiló. Entonces esta es la primera forma de hacerlo, que es creando una variable salida y entrada. La otra forma de hacerlo es que estos fueran constantes. Esta es la otra forma de hacerlo. Vamos a verificar
Si nos compila correctamente y se compiló correctamente, esta es la segunda forma de configurar esos puertos. Y la tercera forma de hacerlo sería con las definiciones. Vamos a recordar que para hacer una definición nosotros tenemos que escribir numeral define, y en este caso se coloca la palabra salida sin el igual, sin el punto y coma, y aquí lo mismo, define entrada, le quitamos el igual y se debe escribir de esta forma. Vamos a hacer la compilación y observamos que también compiló correctamente. Quiere decir que de estas tres formas nosotros podríamos configurar un puerto o un pin de la tarjeta Arduino, ya sea como entrada o como salida. Para un próximo video vamos a aprender cómo configurar más entradas, cómo vamos a configurar también las salidas, y vamos a comenzar a interactuar con la tarjeta Arduino para comenzar a hacer nuestros desarrollos y programas en electrónica y robótica y en sensores. Que esté muy bien, hasta pronto.